Hasta ahora todo parecía bastante extraño. La prensa había sido convocada por alguien anónimo quien nunca dio su identidad, y un mensaje que parecía surgir de la nada, pero que bastó para movilizar a los medios de comunicación hacia un punto específico, se hizo presente. Nadie sabía con certeza qué es lo que iba a ocurrir ahora, ni qué era lo que se suponía que íbamos a presenciar. La única certeza era el lugar, una zona de búsqueda activa que hasta ese momento ya había sido revisada durante varios días. La sorpresa llegó cuando la fiscalía, de manera repentina, prohibió el paso a esa zona, como se menciona anteriormente. Periodistas, familiares y voluntarios habían sido apartados. Solo entonces las autoridades podían ingresar, y fue entonces cuando, tras ese bloqueo repentino, misteriosamente se encontró lo que tanto se temía: el cuerpo de Devani. La noticia cayó como un balde de agua helada. Nadie entendía cómo esto era posible, ya que el sitio había sido revisado una y otra vez. Habían pasado brigadas de búsqueda, policías de investigación, forenses e incluso perros entrenados. Pero justo ahí, en el mismo lugar, la fiscalía anunciaba el hallazgo del cuerpo. Pasaron aproximadamente 2 días antes de que la fiscalía entregara la primera versión oficial. 2 días de silencio, mientras se realizaban análisis y dictámenes médico-forenses que, según las autoridades, servirían para esclarecer lo ocurrido. Finalmente, el comunicado final había llegado. La versión era clara, al menos desde la postura oficial. Devani había ingresado al motel Nueva Castilla durante la noche buscando ayuda, pero debido a la oscuridad no se habría percatado de una cisterna ubicada en el área, una estructura aproximadamente de 5 metros de profundidad que se encontraba llena con alrededor de 100 centímetros de agua. Según la fiscalía, Devani cayó accidentalmente en esta cisterna y posterior a esto se dio un golpe fuerte en la cabeza que había provocado su muerte. La explicación, sin embargo, parecía bastante inverosímil para su familia. Para don Mario, padre de Devani, esas palabras sonaban más bien a una burla. No podía aceptar que esa fuera la causa de muerte de su hija, ya que no cuadraba con lo que él sabía, con lo que había visto, con lo que durante varios días había vivido. ¿Cómo era posible que luego de 4 días de exhaustiva investigación en el motel nadie hubiera encontrado nada? ¿Cómo explicar que justo minutos antes del hallazgo se hubiera retirado a todos los voluntarios de búsqueda? ¿Cómo creer que un lugar inspeccionado tantas veces ahora escondiera de un momento a otro el cuerpo de su hija? La teoría de la fiscalía comenzó a tambalear poco después, y fue gracias a nuevas pruebas encontradas. Al revisar con mayor detalle la cisterna donde fue hallada Devani, agentes forenses encontraron elementos que complicaban aún más la versión oficial. En la orilla de la cisterna estaba la ropa interior de la joven estudiante, como lo era su brasier y también sus panties. También encontraron uno de sus zapatos que parecía haberse desatado, y además de esto su celular, el dispositivo apagado, pero que al revisarlo se descubrió que aún tenía suficiente batería, más de la mitad de la carga, aunque parecía que ya no se podía funcionar debido a una especie de contusión. Nada de eso parecía encajar con la hipótesis de una caída accidental, ya que no había explicación lógica para que Devani hubiera caído, ya que si se hubiera caído no explica por qué su ropa interior estaba flotando en el agua. Tampoco explica que ella se hubiera desatado y quitado uno de sus zapatos, y tampoco que su teléfono estuviera con batería pero apagado antes de que ella perdiera la vida. Todo apuntaba a que algo más había ocurrido, algo mucho más grave. Ante esas inconsistencias, don Mario exigió a las autoridades que le entregaran el cuerpo de su hija. Este quería verla, reconocerla por él mismo y además contar con la posibilidad de realizar un dictamen independiente con un perito particular en asuntos forenses escogido por él. Pero la fiscalía no parecía dispuesta a permitirlo, ya que desde un inicio se mostraron bastante a la defensiva. Alegaban que no había necesidad de un segundo dictamen, que lo realizado por sus peritos ya era suficiente, pero esa actitud no hizo más que incrementar las sospechas y la indignación de la familia. Molestos y preocupados, don Mario y su esposa buscaron nuevamente apoyo. Tocaron la puerta del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, presionado también por la magnitud mediática del caso, aceptó intervenir. Su gestión permitió que el CEMEFO entregara finalmente el cuerpo de Devani a la familia para que estos pudieran realizar un dictamen independiente. Es así que, tras recibir apoyo legal y asesorarse con especialistas, don Mario solicitó una necropsia particular y los resultados fueron devastadores. Lo que encontraron no solo contradecía la versión oficial de la fiscalía, sino que habría una herida aún más profunda. El dictamen reveló que Devani no había muerto por un golpe en la cabeza tras caer accidentalmente a la cisterna. Lo que había ocurrido era algo mucho peor. La nueva autopsia concluyó que Devani había sido víctima de abuso y además de esto, su cuerpo presentaba múltiples lesiones, golpes con una fuerza descomunal y marcas que evidenciaban violencia extrema, pero sobre todo asfixia. Esa revelación dejó en el aire una pregunta inevitable: ¿por qué la fiscalía había omitido esta información tan importante en su dictamen inicial?
¿Acaso estaban protegiendo a alguien? ¿Acaso había alguien más detrás de lo que parecía ser un accidente? En medio de la devastación, don Mario y doña Dolores tomaron la decisión de despedir a su hija como se merecía. Se organizó un velorio en su honor, seguido por el entierro en su pueblo natal. Ahí mismo se levantó un pequeño monumento en su memoria, un lugar al que cualquier persona que hubiera pasado por una situación similar pudiese acudir, no solo para recordarla a ella, sino también para mantener viva la esperanza de justicia. Pero la presión era cada vez más fuerte. Mario y su esposa enfrentaban no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso mediático de un caso que no dejaba de crecer. En todo el país se hablaba de ello. Algunos defendían la versión oficial de la fiscalía, mientras que otros apoyaban la de los padres. Esto se había vuelto una guerra mediática que no tenía fin. Con el paso de los días surgieron incluso especulaciones sobre campañas organizadas por el gobierno. Se decía que la propia autoridad había pagado influencers para que, desde sus redes sociales, defendieran la versión de la fiscalía y desestimaran a la de la familia. Incluso esto mismo con diferentes medios y noticieros. Esto encendió aún más la indignación de la sociedad. Don Mario y su esposa sufrieron bastante debido a que con el pasar de los días, que luego se convertían en semanas, seguían sin conseguir ninguna otra pista o rayo de esperanza que les pudiera hacer saber más sobre el caso de su hija. Así que tanto don Mario como doña Dolores creían que en un punto ya no les sería posible seguir avanzando, ya que las autoridades de Nuevo León parecían estar totalmente coludidas las unas con las otras para que estos no pudiesen encontrar la verdad, para que todo estuviera en su contra y para que no pudieran hacer justicia, y que quedase así el caso de Devani en el olvido, para que con el pasar del tiempo simple y sencillamente se le diera carpetazo. Así que decidieron tomar una decisión: buscar ayuda por un nuevo camino que les abriría aún más las puertas. Dicho camino se trataba de buscar apoyo del jefe directo mexicano, el mismísimo gobierno federal. Y con ello, ante tanta presión, la familia decidió acudir a la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y frente a todos solicitaron directamente su apoyo. El presidente los escuchó y prometió que el caso sería revisado por la Fiscalía General de la República. El asunto pasaba entonces al ámbito federal. Es así que el Instituto de Asuntos Forenses, bajo la supervisión de un juez de control federal, emitió una orden de exhumación del cuerpo de Devani, ya que el objetivo era claro: realizar un segundo dictamen oficial, esta vez bajo la mirada de la autoridad federal. Y ahora la familia desgastada esperaba con ansia la respuesta. Querían la verdad, querían justicia, y ahora todo estaba en manos de esta nueva investigación. Y ahí termina el capítulo. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este resumen. Ya se la saben, si quieren ver más resúmenes como este, dejen su poderoso like, compartan y suscríbanse. En unas horas les estaré trayendo el resumen del capítulo 3 que se acaba de estrenar mientras estoy terminando de editar este video. Pero bueno, sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.